Que el Señor les bendiga en esta noche. Les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. En la noche de hoy vamos a estar estudiando la lección 21 titulada Líderes Incorruptibles y está basado en Deuteronomio 16, 18 al 20, 17, 8 al 13 y 19, 15 al 21. También puedes buscar la lección en la revista El Discípulo, que está en la página 294. Así que en estos momentos el texto ahora dice: nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios le va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. Los objetivos en esta noche es, en primer lugar, analizar los roles y las obligaciones que el Código Deuteronómico asigna a los jueces y funcionarios encargados de la justicia y sus repercusiones. En segundo lugar, entender la importancia de asumir un liderazgo que practique la justicia y la compasión sin distinción de persona. El vocabulario: jueces, magistrados locales responsables de resolver las disputas civiles en las tribus. Debían enviar a los sacerdotes levitas cualquier caso que representara mayor complejidad para su solución. Y en estos momentos, queremos leer la lectura bíblica y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González va a hacer lectura de la palabra del Señor en la versión popular. Nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios le va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir, para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. Si tienen que juzgar un caso demasiado difícil, ya sea de muerte, pleito, heridas corporales o cualquier otra cosa que ocurra en su ciudad, vayan al lugar que el Señor su Dios haya escogido. Y pónganse en contacto con los sacerdotes levitas y con el juez de turno para exponerles el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso, y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten sin hacerle ningún cambio. Pero al que actúe movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabarán ustedes con la maldad en Israel, y cuando el pueblo lo sepa, tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención, y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Y cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. No tengan compasión. Cobren vida por vida
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Señor le añada bendición a su palabra y ¿verdad? Vamos a mirar el contexto y a estudiar con detenimiento y con mucha responsabilidad esta palabra. Y en la noche de hoy también queremos ¿verdad? Ir reflexionando en algunas preguntas. Y ¿verdad? Corrijo que ahorita ¿verdad? La página que les di no era la de la lección 21. La lección se encuentra en la página 269 de la revista El Discípulo. Y allí también, ¿verdad? Hay unos ejercicios y unas preguntas que siempre es importante que nos las podamos hacer, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El autor de esta lección que podamos mencionar las cualidades de un liderato en armonía con las enseñanzas del pasaje bíblico. O sea, ¿cuáles son los líderes que nosotros vemos que, miren, son conforme al corazón de Dios? Y qué cualidades debe tener un líder cristiano para ser de bendición para la iglesia. Así que podemos ir mirando esas cualidades que nosotros admiramos en un líder cristiano. En segundo lugar, ¿cómo clasificamos o cómo usted clasifica el tipo de liderazgo que usted ejerce en la iglesia? Todos somos líderes de alguna manera, colaboramos en la obra del Señor y, ¿verdad? Y podemos quizás poder examinarnos en esta noche para ver qué tipo de líderes somos. Y así podemos cualificar o clasificar si somos líderes activos, si somos líderes pasivos, si somos líderes productivos o si somos líderes conflictivos. Y también está la pregunta que en qué se asemeja o se diferencia su estilo de liderazgo de las cualidades previamente identificadas. O sea, siempre tenemos un ideal de líder cristiano. Ningún líder es perfecto, pero nosotros estamos buscando el rostro del Señor y cada día poniéndonos en sus manos para que Él nos dirija y nos ayude a ser esos líderes que el Señor quiere que seamos. Así que hay un ideal de líder que usted y yo tenemos, ¿verdad? En mente y admiramos unas cualidades de los líderes, ¿verdad? Así que podemos empezar a ver ese líder ideal y luego hacer el ejercicio de cómo nosotros nos estamos posicionando, si actualmente estamos como líderes activos, como líderes pasivos, si somos líderes conciliadores y líderes, ¿verdad? Que somos productivos o si somos en algún momento líderes conflictivos. También, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿cuál es su actitud frente a los conflictos interpersonales en la iglesia? ¿Y cómo intenta resolverlo? ¿Verdad? Si activamente, cuando hay conflictos, usted, ¿verdad? Y yo estamos ahí, ¿verdad? Trabajando esos conflictos. ¿Y cómo podemos resolverlo? Porque sabemos que todos los seres humanos son diferentes, cada persona tiene sus características, su carácter, y cómo nosotros podemos hacer que ese liderato de iglesia sea más efectivo, trabaje en unidad, y cómo construir con las fortalezas que cada líder tiene, siendo esos líderes también conciliadores y esos líderes que ayudemos, ¿verdad?, a que la iglesia siga hacia adelante, esa misión que Dios ha puesto en la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, a todas las personas. Así que, ¿cómo lo hacemos en unidad y cómo podemos, ¿verdad?, construir sobre las fortalezas que cada persona y cada líder tiene dentro de nuestras iglesias? Así que tenemos varias preguntas que podemos ir ¿verdad?, preguntando y también, ¿verdad?, contestando a través de esta lección. Y siempre, ¿verdad?, terminamos haciendo un compromiso. Yo me comprometo, ¿verdad?, si estoy muy pasivo en la iglesia, a ser un poco más activo. Sabemos que estamos en pandemia, pero podemos procurar los hermanos dando una llamadita telefónica, orando e intercediendo más por ellos y diferentes cosas que podemos hacer dentro de la vida de la iglesia. Si nos examinamos y vemos que a veces somos unos líderes conflictivos, pues mira, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que esa fuerza que tenemos en nuestro carácter la usemos de una manera que sea de bendición para la iglesia. Y así por el estilo, cada uno hay cosas que tenemos que mejorar y también, ¿verdad?, en este tiempo pedirle al Señor que nos ayude a estar de manera más activa dentro del liderato de la iglesia. Y esas son cosas que el Señor, ¿verdad?, sigue haciendo a través de su palabra. La introducción. Esta lección, ¿verdad?, que tiene el tema de líderes incorruptibles, pero que a la misma vez vamos a estar hablando de lo que es la justicia, es como una continuación de la lección que ya dimos anteriormente.
Sabemos que donde no hay paz, no hay justicia. Y donde no hay justicia, no hay paz. Así que en un pueblo donde no reina la justicia, sabemos que no puede haber paz. Ahora, en un pueblo donde sí reina la justicia, puede también reinar la paz. El futuro del pueblo hebreo como nación descansa en la buena selección de los jueces y funcionarios a cargo del cumplimiento de la ley. Esto lo vamos a ver a través de la lección y de la lectura bíblica que ya dimos lectura. Y vamos a estar analizando la escritura en estos momentos. Los versículos 19 y 20 que ya fueron leídos, aquí el deuteronomista introduce 3 leyes con el propósito de establecer los principios que debían regir la práctica de la justicia. Y estas leyes prohíben la distorsión del derecho, o sea, aseguran el derecho. Prohíben la acepción de personas y prohíben también la aceptación de sobornos. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, 17, 8 al 13 y 19, 15 al 21. Estas 3 secciones que ya estudiamos y que ya leímos forman parte del Código de Instrucciones o Código Deuteronómico. Estudiosos del libro asocian este código con el libro encontrado por el sacerdote Hilcías durante la renovación del templo en tiempos del rey Josías. Estos pasajes de hoy guían el ordenamiento jurídico, tanto penal como civil, y los deberes de los jueces. Deuteronomio 16, 18, este pasaje tiene su paralelo en Deuteronomio 1, 15 al 18. Si usted quiere notarlo y más adelante estudiarlo, puede leer Deuteronomio 16, 18 y luego leer Deuteronomio 1, 15 al 18 y le va a arrojar luz porque tienen un paralelo, una semejanza, en donde Moisés encomienda la administración de la justicia a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento. Muchas veces decimos, esa persona tiene standing, quiere decir que esa persona es admirada y reconocida en un lugar, en este caso en una tribu, una persona respetada, así que había que escoger bien para administrar la justicia, hombres bien respetados, conocidos por su sabiduría y su entendimiento, casi nada, ¿verdad? Qué importante es, ¿verdad?, echar mano de la sabiduría y el entendimiento que el Señor nos da y hacer buena selección de los líderes en este tiempo. Jueces y oficiales son mencionados en clara referencia al establecimiento de la estructura gubernamental básica del pueblo hebreo en Canaán. Así que habían jueces y oficiales ¿verdad? Y esa era como la estructura de gobierno. En la Biblia, Dios es presentado como el Rey soberano de Israel. En el nombre de Dios, como Rey soberano de Israel, serían seleccionados entonces los líderes encargados de gobernar con sabiduría y prudencia a las tribus. En Canaán, los tribunales estarían a cargo de jueces locales. Estos tenían el deber de alinear el ejercicio del derecho con los requerimientos de la ley. Levítico 19:15 dice, no actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. Deuteronomio 17, versículos 8 al 13, que ya también lo leímos. O sea, vemos aquí que este pasaje establece las funciones de un sistema de justicia compuesto por 2 foros principalmente, que eran los que se diferenciaban claramente. Los casos de menos complejidad judicial debían estar atendidos por los jueces locales. Así que si había un caso más sencillo que se podía resolver de una manera más clara, pues aquí, ¿verdad?, quienes impartían la justicia eran los jueces locales. Ahora, los casos excepcionales, los que eran más difíciles, más complejos, que tenían que ver con causa de muerte, daño corporal u otra complicación, estos debían ser presentados ante los magistrados, al lugar que el Señor su Dios haya escogido, seguramente el tabernáculo o el templo. Así que estos iban más allá, ¿verdad?, como a un tribunal más alto. Estos funcionarios tenían la responsabilidad de resolver los casos.
Estos versículos que ya leímos nos muestran la existencia de un poder judicial superior que sale en auxilio de los tribunales locales en casos de mayor dificultad. En Deuteronomio 1:17, al momento de la investidura de los primeros jueces, dice en la versión Dios habla hoy, y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo para que yo lo atienda. El pasaje también presenta un magistrado compuesto por sacerdotes levitas y jueces laicos. La decisión de este foro era final, de este foro más, ¿verdad?, superior. En otras palabras, tenían la autoridad para imponer cualquier pena que el pueblo debía aplicar, siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Para garantizar la estabilidad nacional era requerido que el pueblo acatara la decisión de este foro judicial. Así que tenía que cumplirse la ley, tenía que cumplirse, ¿verdad?, lo que este foro superior determinara. Deuteronomio 19, 15 al 17, el manejo de la práctica judicial descansa sobre esta disposición. En el proceso de revelación de prueba, la presencia de los testigos era un asunto fundamental. Ninguna persona podía ser encontrada culpable de un delito con la declaración de un solo testimonio. De esta manera, se buscaba garantizar un proceso justo para la persona acusada. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 30, en la versión Dios habla hoy, la legislación exige que solo por el testimonio de varios testigos podrá ser condenado a muerte un asesino. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a nadie. Y aquí, ¿verdad?, en Juan 8, 17 al 18, Jesús hace referencia precisamente a este código en la ley, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y aquí Jesús en Juan 8, 17 al 18 dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Aquí hay dos testigos, al menos dos testigos, ¿verdad?, porque también está el Espíritu Santo. Pero vemos, ¿verdad?, que ya aquí es suficiente, ¿verdad?, el testimonio de Jesús, porque el Padre también estaba dando testimonio de él. Por lo tanto, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es verdadero. Los próximos versículos establecen medidas para evitar los testimonios falsos que tergiversen la justicia. En el versículo 18, vemos que la ley exige que el juez actúe con gran responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tenían los jueces, ¿verdad?, y los tienen en el día de hoy también? Porque, ¿verdad?, en sus manos está establecer la justicia y en sus manos está también asegurar el derecho que cada persona tiene. El juez debe asegurarse que el testimonio es verdadero como parte esencial de su deber. A los versículos del 19 al 21, aquí el testimonio falso presentado ante el tribunal no quedará exento de castigo. Así que era bien importante que esos testigos, esos testimonios fueran reales y verdaderos. Si se probaba que alguien estaba dando testimonio falso, no iba a quedar sin castigo. La pena será de acuerdo con la sentencia que hubiese recibido el acusado. Quiere decir que si una persona acusada era acusada injustamente por un falso testimonio, la persona que hizo el falso testimonio tenía la pena a la cual y estaba sentenciado a este acusado injustamente. Y decía, cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que conocemos, ¿verdad?, como la ley del talión. Así que, de acuerdo a la sentencia que hubiese sido dada a esta persona, a este acusado, por ese testimonio falso, este testigo falso iba a padecer esa misma sentencia que había tenido el acusado. En la vida, ¿verdad?, ya yendo a la aplicación, lo más importante, usted y yo sabemos que no son las riquezas materiales. El dinero hace falta, claro que sí, y es bueno si Dios bendice a uno, ¿verdad?, con bienes materiales, con cosas, ¿verdad?, que son importantes, como son, ¿verdad?, un techo, ¿verdad?, un hogar, una casa, como es también, ¿verdad?, un carro, un automóvil para moverse y diferentes cosas, el alimento, la ropa, y, ¿verdad?, pero siempre pensamos nosotros como cristianos que es importante tener lo esencial, pero no tener de más
para nunca apartar nuestra mirada del Señor o para que las riquezas, el dinero, ¿verdad?, sea piedra de tropiezo para nuestras vidas. Y tener de menos tampoco es bueno. Así que le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos supla lo que necesitamos. Así que las riquezas, que es lo que mucha gente aspira, a ser rico, pues sabemos que no es lo más importante en la vida. Los valores y principios éticos son esenciales en la vida de una persona y de manera especial cuando se trata del liderato cristiano. Siempre las personas nos están viendo a nosotros, a la iglesia, a los que decimos ser cristianos y están probando a ver si de verdad somos cristianos, si de verdad Cristo se ha revelado en nuestra vida. Y esto tiene que ver mucho con nuestros valores, con nuestra ética, con nuestra conducta, cuán compasivos somos, porque un día Dios tuvo compasión de usted y de mí y por eso somos salvos en Cristo Jesús. Así que esos valores y esos principios éticos son bien importantes en la vida del cristiano, pero sobre todo en el liderato cristiano. Estos valores y principios éticos forman el carácter y la identidad de las personas. En este texto bíblico se describen las responsabilidades y las prácticas de los sacerdotes, de los levitas, de los jueces y otros funcionarios en la práctica de la administración de la justicia en Israel. Estos versículos que ya se mencionaron pertenecen al Código Deuteronómico. O sea, si usted busca Deuteronomio 12, capítulo 12 a Deuteronomio 26, ahí usted va a tener el Código Deuteronómico. En el pensamiento bíblico, como ya hemos mencionado, la justicia es parte integral del carácter de Dios. Podemos afirmar que Dios hace justicia a la persona desvalida y menesterosa. Así que los ojos de Dios siempre están fijos en que se le haga justicia, sobre todo a las personas más necesitadas, a los enfermos, a las personas más desposeídas, porque Dios siempre está mirando la necesidad y Dios siempre está mirando a aquella persona más débil, más frágil, y Él siempre se encarga de hacer justicia. Pero usted y yo como cristianos estamos también llamados a llevar a cabo esa justicia de Dios como instrumentos de Él. Dios escoge y capacita a las personas para que lleven a cabo sus lideratos de acuerdo a sus propósitos. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros cada día busquemos de esa dirección del Señor y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a llevar a cabo nuestro liderato, nuestro llamado, nuestra vocación como cristianos, pero de una manera que esté de acuerdo al propósito de Dios. También es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos un liderazgo efectivo y que nuestras actitudes siempre estén de acuerdo a lo que Dios quiere. Jesús enfatiza un liderazgo orientado al servicio, a la solidaridad y al cuidado de los indefensos. Henry Nouwen dice, ¿verdad?, en una dice que reconoce la urgencia de un liderazgo y de un liderazgo capaz de conocer verdaderamente el corazón compasivo de Dios. Para Nouwen esto significa que tengamos un liderazgo que anuncie al mundo que Dios es amor. Y el amor disipa el miedo. El amor quita la soledad. El amor, ¿verdad?, da sentido y esperanza en momentos de desesperación. En la actualidad es necesario un liderazgo comprometido con la justicia de Dios. También vemos, ¿verdad?, la elección del liderazgo en la iglesia tiene que llevarse a cabo dentro de un marco comunitario y precisamente conforme al propósito de Dios en nuestra vida. También sabemos que Dios es sensible a las necesidades de su pueblo y qué importante siempre la persona cristiana estar comprometida en bien de la justicia. También sabemos, ¿verdad?, que dice en Deuteronomio 1:15 que Moisés identificó personas sabias y experimentadas de cada tribu para ocupar los puestos de las judicaturas locales. La sabiduría está relacionada con el seguimiento a Dios y el compromiso con la justicia. La llamada a los líderes es para servir al pueblo, no para engrandecerse. Jesús, nuestro Señor y Salvador, siempre es y será nuestro modelo a seguir. Al hablar del servicio no dice el que entre ustedes quiera ser grande,
deberá servir a los demás. Eso está en Mateo 20:26. Cuando Dios llama a una persona a un ministerio, lo capacita y hace este llamado para bendecir al pueblo. No es para exaltarnos, no es para, ¿verdad? para vivir en soberbia, sino al contrario, para ser humildes y para sentirnos, ¿verdad? Agradecidos a Dios por lo que Él ha puesto en nuestras manos, pero sobre todo reconocer que tenemos una gran responsabilidad y es ser instrumentos de bendición para el pueblo que tanto necesita recibir, ¿verdad? Esa bendición que ya usted y yo hemos recibido. Un líder que está en armonía con los propósitos de Dios resiste la tentación de ser halagado. Eso es bien importante, ¿verdad? Que sí, el liderato necesita que lo afirmemos y que nos afirmen en el sentido, ¿verdad? No de halagos, sino de uno reconocer la labor que cada persona hace, sobre todo en nuestra iglesia, de manera voluntaria. Y damos gracias al Señor porque en este tiempo, y en muchas ocasiones lo he dicho, pero lo sigo diciendo, el Señor ha puesto líderes con un corazón compasivo, líderes que están deseosos de seguir trabajando, de hacer la voluntad de Dios, que en este tiempo han dicho, heme aquí, a pesar de la pandemia, a pesar de los tiempos difíciles, unos líderes que verdaderamente aman al Señor, aman a la iglesia y están comprometidos con el llamado de Dios para sus vidas. Actualmente, ¿verdad? Y cuando decimos esto, ¿verdad? El autor de la lección habla de esto, vemos que en muchas iglesias, ¿verdad? Tristemente, hay muchos ministerios centrados en el carisma y en las capacidades de una persona. Muchas veces, ¿verdad? En detrimento de lo que es, ¿verdad? La iglesia cristiana. Vemos que mucha gente va tras la persona y no tras Cristo, ¿verdad? Tras el Señor. Idolatran a esa persona que verdaderamente puede tener algunos carismas y dones, pero se pierde de vista que Cristo siempre debe ser el centro de la iglesia y la gloria y la honra siempre se le deben dar a Él. Y esto puede ocasionar muchos males dentro de la vida de la iglesia, como es el egocentrismo y la soberbia de ese líder que es idolatrado, de ese líder, ¿verdad? Que es carismático, pero que muchas veces, ¿verdad? Pierde el norte cuando piensa que esos dones y talentos le pertenecen a él y se engrandece a través de eso. Y sabemos que estas actitudes son contrarias a Dios, esto a Dios no le agrada. Jesús hace énfasis en un liderato orientado al servicio, a la solidaridad y al cuidado de los indefensos, como también ya mencionamos. La tentación que todo líder debe evitar es sentirse superior a las demás personas. Y ya dijimos, ¿verdad? Hablamos de Henry Nouwen en su libro En el nombre de Dios. Reconoce la urgencia que hay de un liderazgo cristiano capaz de reconocer verdaderamente ese corazón de Dios, que es compasión, que es amor. El líder cristiano está llamado a anunciar al mundo que Dios es amor y, como ya dijimos, el amor quita el miedo. El amor da alivio en medio de la soledad, tanta soledad que tanta gente ha sentido en este tiempo, en medio de la pandemia, y verdaderamente la soledad se siente y es difícil, pero cuando echamos mano del amor de Cristo, cuando hay una llamadita de un líder, ¿verdad? Que nos llama para orar por nosotros, esa soledad se va aliviando. En medio de la desesperación, ¿verdad? Con una oración de intercesión, conectándonos de las diferentes maneras que podemos hacerlo, esa desesperación puede cambiarse en esperanza, consuelo y paz. Y eso no viene de usted y de mí, eso viene del Señor. Es un don que Dios da, ¿verdad? Al que dice, heme aquí, envíame a mí, el Señor lo usa como su instrumento para llevar esa palabra que dé consuelo, que dé esperanza y que dé alivio en medio de este tiempo tan difícil. La elección de los líderes de la iglesia debe llevarse a cabo dentro de la comunidad de creyentes y nos debemos asegurar de contar con la dirección del Señor, tanto el líder que es llamado como esas personas que son seleccionadas, porque es importante identificar esos líderes y para eso está la iglesia que es congregacional, que es la que elige, ¿verdad? La junta de oficiales, ¿verdad? Y muchas veces también se escogen los diáconos, los ancianos junto con el pastor y la pastora, y es bien importante que esos líderes que son seleccionados estén en sintonía con el proyecto de Dios y que sean sensibles a la necesidad de la iglesia, de la comunidad y del pueblo. Líderes que estén comprometidos con la justicia. Dijimos en la introducción que sin justicia no hay paz y sin paz no hay justicia. Así que si un líder está comprometido con la justicia que viene de Dios, nos aseguramos que en la iglesia hay paz, que en las familias hay paz.
que en los matrimonios hay paz, que en las comunidades hay paz y que en nuestro pueblo es posible que reine la paz. Esa paz, ¿verdad?, que sabemos que sobrepasa todo entendimiento humano, es la paz que Dios da en medio de este tiempo. En los proverbios se aconseja a los líderes, dice, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y a los humildes. Qué importante es levantar la voz cuando vemos una injusticia, cuando vemos que algo se está haciendo mal. El Señor nos llama a defender a los pobres, a los humildes, a los que mucha gente pisotea. Usted y yo como cristianos tenemos que hacer la diferencia y siempre ir en defensa de aquellos que no tienen voz, de aquellos que alguien está lastimando, porque para eso el Señor nos ha puesto a usted y a mí, para luchar en pos y en bien de la justicia. El liderato del que nos habla la Biblia es completamente opuesto al mundo económico como nosotros lo vemos hoy en día. Y cuando hablamos del mundo económico, no solamente el de nosotros, el de Estados Unidos, es el mundo global, como muchas veces está la trata humana, como muchas veces se esclaviza a las personas, ¿verdad?, por medio de un trabajo forzoso, como cada vez más, ¿verdad?, los beneficios que antes se le daban a los trabajadores se les están negando. Y también el mundo político con su corrupción, con sus excesos, ¿verdad?, con el robo que muchas veces y el pillaje, que se les quitan esos fondos que vienen precisamente para hacer justicia a los más que lo necesitan. Y ¿verdad?, vemos ahí que hay una oposición entre el mundo político y económico, como lo estamos viendo hoy en día, y el liderato del que nos habla la Biblia. La Biblia exige que los líderes sean incorruptibles, quiere decir que no se dejen corromper, que no se dejen sobornar y que los líderes estén comprometidos con la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Jesucristo está la verdad. Donde reina la mentira no hay justicia. Tanta gente que con mentiras apabullan, ¿verdad?, y hacen cosas bien vergonzosas, lo niegan. Y aquí, ¿verdad?, la mentira se opone a la verdad y se opone a la justicia de Dios. Y el verdadero líder cristiano es humilde, es íntegro, de una sola pieza y es amante de la verdad. ¿Y cómo podemos lograr todo eso? Buscando al Señor, buscando esa palabra de Dios, buscando que sea el Señor el que nos guíe en medio de este tiempo, orando, unidos, ¿verdad? Cuando el pueblo está unido, humillado delante del Señor, suceden cosas grandes y maravillosas. Y este tiempo es un tiempo de búsqueda. Si usted está escuchando esta lección, ¿verdad?, esta palabra, el Señor le invita a buscarle. Él es el Dios de la justicia, del amor, de la paz. Él quiere, ¿verdad?, que en su vida haya justicia y que a la misma vez nosotros como instrumentos de Él impartamos esa justicia que es tan necesaria en este tiempo. Así que la humildad, la integridad y la verdad vienen de Dios. Todo don perfecto viene del Señor, del Padre de las luces. No viene de nosotros, proviene de Él. Y por eso es que hay que buscarle en espíritu de verdad y adorarle. Y, ¿verdad?, y que este tiempo es un tiempo de estar en búsqueda. La difamación, que es la calumnia, es cuando hablamos de una persona cosas que no son ciertas. La murmuración, que es cuando chismeamos, hay un rumor que no sabemos ni siquiera si es cierto, que lacera la autoestima y la dignidad de una persona y seguimos pasando ese chisme, seguimos hablando mal de una persona porque a lo mejor no nos cae bien, porque no nos gustó. Todo esto son actitudes contrarias al llamado a seguir a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme. Y al instante ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y hoy en día el Señor Jesús nos sigue llamando a usted y a mí, sígueme, sígueme. Qué bueno es seguir al Señor, pero para seguir al Señor también hay que hacer su voluntad. Y no podemos tener actitudes contrarias al llamado de Dios a nuestra vida. Así que la difamación, que es, ¿verdad?, hablar algo que no es verdad sobre alguien, y los chismes, que puede haber algo de verdad y algo de mentira, pero que tampoco agrada al Señor, ¿verdad? Son cosas que precisamente tienen que ver con el testimonio falso. Y Proverbios 19:28 dice, el testigo falso se burla de la justicia, el malvado lanza maldad por la boca. ¿Qué nosotros estamos hablando? Cosas lindas de los hermanos y las hermanas, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Afirme a las personas en este tiempo. Mire todo lo bueno que cada persona tiene. No se fije en las debilidades, no se fije en lo que la persona hace mal.
Fíjese en aquello bueno que cada persona tiene y nunca difame ni calumnie a nadie, porque esto es contrario a la palabra de Dios, contrario a la voluntad de Dios para nuestra vida. Nunca haga chismes sobre otro. Siempre, si usted le da una llamadita a algún hermano o hermana, pónganse a orar, a alabar a Dios, a decir cosas lindas, y ese tiempo aprovéchelo bien en vez de estar hablando, ¿verdad? O que alguien le hable de otra persona. Y eso, para eso nos llama el Señor como líderes, para, ¿verdad? Orar antes de hacer la llamadita, para que el Señor guíe esa llamada, para que sea de bendición, donde juntos podamos alabar a Dios, interceder por las necesidades. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos va ayudando y nos va puliendo cada día, y el Espíritu Santo nos va redarguyendo para que esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida y para la vida de la iglesia, cada día se siga dando. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. Ningún liderazgo, y mucho menos en la iglesia, debe elegirse o ejercerse basado en la indiferencia y el favoritismo. Quiere decir que ningún líder debe decir, ay, pues mira, esta persona hay que sentarla aquí, hay que hacerle estos favores, pero esta otra, como es más humilde, pues no, ¿verdad? No le demos tanto reconocimiento, ¿no? El Señor no quiere que esto ocurra en la iglesia de Jesucristo. Y como decimos cuando vamos a la mesa del Señor, que ya mismo vamos a tomarla todos juntos, nosotros somos una comunidad de iguales. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros con diferentes, ¿verdad?, dones, talentos que Dios pone, pero todos nos necesitamos. Y es importante que todos sean valorados. Tratar a una persona económicamente pudiente, con favoritismo, a costa de la opresión del que no se encuentra en la misma posición, es pecado. No le agrada a Dios. No estamos siendo los líderes que Dios quiere que seamos, los cristianos que Dios quiere que seamos. Así que si una persona está económicamente bien, qué bueno. Y si viene a la iglesia, claro, qué bendición, igualmente que el que viene con necesidades económicas. Todos son importantes, pero jamás debemos hacer acepción de personas. Jamás debemos poner una persona por encima de otra, porque qué diferencia hay entonces en la sociedad que a veces criticamos si en la iglesia hacemos lo mismo. Los jueces de Israel eran llamados a hacer justicia sin distinción de personas. Hoy nos encontramos ante el llamado de las Escrituras para que el Señor enderece nuestros pasos. El Señor nos lleva a través de esta palabra a que cada uno de nosotros nos examinemos. Yo me tengo que examinar, y es bueno que no todos nos examinemos, porque verdaderamente el Señor nos está llamando a través de su palabra para que podamos actuar como líderes al servicio de los demás, siguiendo como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Que así nos ayude el Señor. Y en estos momentos tenemos el resumen, y el Código Deuteronómico establece los criterios para la selección de los jueces encargados de los tribunales locales y el central. El primer pasaje introduce legislaciones que prohíben la distorsión del derecho, la acepción de personas y la aceptación de sobornos. La ley preveía la intervención de testigos falsos. Primero, nadie podía ser encontrado culpable de un delito con la mera declaración de un solo testigo. De esta manera se buscaba garantizar un proceso justo para la persona acusada. Segundo, el testimonio falso quedaba impune. La persona recibiría una sentencia acorde con la que hubiese recibido el acusado. Así que si había un testimonio falso y se descubría, obviamente, pues ese acusado no iba a tener el castigo, pero la persona que es el testigo falso sí iba a recibir el castigo de acuerdo a lo que se le había, ¿verdad?, a lo que el acusado estaba enfrentando. El liderazgo del que nos hablan estos textos es radicalmente opuesto del que en ocasiones se evidencia en los distintos gobiernos. La lección de hoy exige líderes incorruptibles y comprometidos con la verdad, la justicia y el bienestar común. En estos momentos tenemos la oración, ¿verdad?, todos juntos. Te invito a repetir esta oración y que el Señor nos ayude a examinarnos. Miren, lo hermoso y maravilloso es que Dios limpia nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y cuando nos ponemos en sus manos, el Señor va transformándonos. Y cuando estamos conforme al corazón de Dios, sentimos paz,
sentimos gozo. Le damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de servirle. Y queremos todos juntos orar en esta hora. Dios de justicia, Dios de paz, gracias por tus bendiciones. Tus caminos son justos y verdaderos. Fortalece, oh Señor, nuestras debilidades y ayúdanos a ser esos líderes honestos, íntegros, sin doblez, tal y como lo fue Jesús aquí en la tierra. Señor, necesitamos de tu fuerza para combatir las tentaciones que invitan a forjar un liderazgo basado en la mentira, la soberbia y la injusticia. Todo esto, Señor, no viene de ti, se opone a ti. Señor, haz que reine sobre nosotros tu Sagrado Espíritu, tu Santo Espíritu, para caminar en tu palabra y para que se puedan formar ministerios centrados en la humildad y en el servicio. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y en estos momentos te invitamos a participar de la Cena del Señor, de la Mesa del Señor. Si, ¿verdad?, todavía no has preparado los elementos, puedes ir rapidito a buscar alguna galletita, algún juguito, porque, ¿verdad?, la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo lo que habla es de que la Cena del Señor es un símbolo. Si usted tiene una galletita o un pancito, eso simboliza el cuerpo de Cristo morido en la cruz del Calvario, y alguna bebida, algún juguito, si no tiene juguito puede ser agua. Eso simboliza la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo proclama la mesa abierta, que lo que significa es que si usted proclama y vive el señorío de Jesucristo en su vida, si ya usted lo aceptó en su corazón como su Señor y Salvador, usted está invitado a participar junto a nosotros. Y en estos momentos, ¿verdad?, queremos orar por nuestra hermana Gloria Reyes. Hoy estuvimos en la funeraria con ella, con su familia, y queremos orar para que Dios le siga impartiendo consuelo a toda esta familia, a la familia de Benita de Jesús, y para que Dios, ¿verdad?, los siga acompañando, fortaleciendo, y en su debido tiempo también nosotros tendremos un culto en memoria de Benita de Jesús junto a la iglesia para acompañar a esta familia, porque sabemos que hay muchos hermanos que quieren, ¿verdad?, estar junto a Gloria y junto a esta familia, pero por la pandemia, ¿verdad?, pues son pocos los que pueden asistir a la funeraria, así que más adelante les vamos a dar los detalles. Así que oramos para que Dios les siga fortaleciendo y dando paz, pero también vamos a orar por todos los pacientes de COVID, por todas las personas enlutadas y por todas las personas enfermas, para que el Señor de manera especial, de manera poderosa, sea obrando poder de sanidad en medio de cada persona necesitada. Así que Juan Aníbal Rivera González, anciano de nuestra iglesia, va a orar por el pan y la copa, dando gracias por los elementos, pero también va a orar por consuelo por la familia de Gloria Reyes, por los enfermos y por los que están hospitalizados y en sus casas, enfermos de COVID. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque al estudiar tu palabra vemos el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que realmente impartes justicia. Gracias, Señor. Y porque tu justicia es perfecta, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande, Señor. Y te rogamos, Señor, que esa misma misericordia también alcance las vidas de la familia de Gloria Reyes, nuestro hermano Carlos Rosario, toda esta amada familia. Te rogamos, Señor, que sean abrazados por tu amor, por tu misericordia, por tu preciosa presencia. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento los llene de la cabeza a los pies. Y que seas tú, Señor, convirtiendo este momento difícil en un momento en el cual, Señor, sintamos paz y también podamos dar gracias por las memorias vividas.
Oh Señor, te pedimos por todas las vidas que sufren por esta pandemia, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú acompañando a los que están enfermos y dolidos. Porque sabemos que eres tú poderoso y cuando nosotros te pedimos esperando en ti, tú lo haces. Te doy gracias, Señor, porque hace como un año orábamos por una enfermera que está con nosotros en mi trabajo, mis calcaños, que padeció de esta enfermedad cruel y difícil. Y hoy en testimonio nos visitó al hospital y nos decía que los médicos no pueden entender cómo ella puede estar viva. Por eso te damos gracias, Señor. Porque eres tú el que obras en tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por ese mismo amor que llevó a tu Hijo a la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque allí en la cruz del Calvario el cuerpo de tu Hijo Jesús fue molido y la sangre de tu Hijo Jesús fue derramada, llevando allí en la cruz la carga, el dolor y la miseria de todas nuestras vidas y convirtiéndolas entonces en gozo. Gracias por el gozo de la salvación. Gracias porque es esa misericordia que quita el lamento y trae la alegría. Gracias porque nos invitas a esta mesa en donde todos somos tus hijos, Señor. En donde somos iguales. En donde nos presentamos delante de ti como somos, Señor. Y con mucha alegría tú nos recibes. Y ahora, Señor, nosotros participamos recordando ese hermoso sacrificio de tu Hijo en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora tendremos las palabras de institución. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador te invito a participar del pan. Gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos. Qué hermosos momentos de estudiar tu palabra, de conectarnos, Señor, a través de la tecnología, a los diferentes lugares en que estamos, pero sabiendo que tu presencia siempre está con nosotros. Gracias por este privilegio, Señor, de estar también compartiendo de la cena del Señor, recordando ese sacrificio de la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que tú sigas con nosotros, que tú nos acompañes, Señor, al descanso, que podamos sentir tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y que podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace sentir confiados. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos, y queremos también recordarte rápidamente las próximas actividades. Este viernes a las 7:30 habrá la confra de adolescentes por Zoom, así que tomen nota todos los padres, abuelos, familiares, si tienen algún vecino, para que puedan conectarse a través de Zoom. La confra de adolescentes este viernes a las 7:30. Y también les recordamos nuestro próximo culto
El próximo domingo a las 9:30 va a haber culto de adoración y predicación que dirige nuestra hermana Miriam Meléndez. La adoración está a cargo de los jóvenes, predica esta servidora y vamos a estar los líderes, vamos a estar reunidos allí en este culto para, ¿verdad? Mirar bien todas las medidas de seguridad porque ya muy pronto nuestro templo va a estar, ¿verdad? Recibiendo a todos los hermanos que se anoten para que podamos adorar todos juntos como anhelamos y podamos ver los rostros de esos hermanos que tanto amamos. Dios te bendiga, Dios te guarde y, ¿verdad? Y que tengas un buen descanso.